Bueno, el tema que preparé para el día de hoy son los niveles de oración. Para elaborar esta presentación me estuve basando en los escritos de Santa Teresa de Ávila y en la tradición esicasta. Si no sabes lo que es el esicasmo, te dejo aquí arriba un video mío donde explico qué es como esta tradición y lo que propone y cómo vivirla. Voy a comenzar hablando de los 7 estados de oración que propone la tradición esicasta. El primero es la oración de boca, que es cuando la oración es simplemente dicha, a lo mejor sin mucha conciencia, pero simplemente tú dices la oración, ya sea con la boca o mentalmente, pues, pero que simplemente estás como repitiendo. El siguiente paso es la oración de la mente, que es cuando la mente comprende lo que estás diciendo, comprende la oración. No es nada más decir, sino una comprensión de lo que estás diciendo. Después es la oración del corazón, que es cuando tu oración emerge desde tu corazón, desde lo más profundo de tu ser. La oración activa es cuando toda tu vida se vuelve oración. Tu trabajo, tu sueño, recreación, servicio, cada aspecto de tu vida la vives en oración. Esa es la oración activa. La oración que todo lo ve es cuando el mundo invisible se vuelve visible. Cuando empiezas a ver con claridad cuando las cosas no son muy normales, que digamos, cuando ves ya con claridad la acción de Dios en el mundo, o incluso cuando tal cual ves, no sé, a Dios o ves a Dios en los demás, o eso te mueve a ayudar a los demás a acercarse a Dios. Después está la oración de éxtasis, que es cuando la mente es elevada al cielo, que es tal cual lo que entendemos pues por éxtasis, pues ya experiencias como muy particulares. Y después la oración contemplativa, que es cuando uno mismo es elevado al cielo, que con esto se refiere a que llegas a un estado de contemplación de Dios tal y tan profundo que como que todo lo demás se desvanece, todo lo demás se va. Puedes concentrarte en Dios y pensar en Él, y Él al final es como tu mayor consuelo en esta vida. Esos son los niveles de oración. ¿Con qué fin se hacen estos niveles de oración? Para alcanzar algo que se llama teosis, que es la unión total con Dios, la divinización de la materia y la desaparición del pecado. Suenan algo simples estos pasos, pero consideré como necesario mencionarlos como preámbulo para hablar sobre los 9 niveles de oración de Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué? Porque en cuanto a estos estados de oración del esicasmo, los primeros son muy de desprendimiento y los últimos son más de contemplación o más elevados, más místicos. Y es precisamente lo que propone Santa Teresa, aunque ella lo elabora como más a profundidad. Los primeros los podemos entender como una forma simple de comprender los modos de hacer oración, y ya los siguientes que voy a mencionar ahorita van a construir a partir de esos, en la forma en que yo los estructuré. Pues no precisamente lo hizo de esa forma, pero me pareció interesante cómo hacer la relación entre ambos. Primero está la oración mental o vocal, que es la oración básica, lo que todos aprendemos a hacer. Padre Nuestro, Ave María, etcétera. Y para que sea efectiva, para que sea de verdad oración, requiere de atención y devoción. Estar prestando atención a lo que estás diciendo, que ahí también existe la distinción entre la atención como total, puedes estar prestando total atención a lo que estás diciendo, y la atención virtual, que es tú tenías la intención de prestar atención, pero por las cosas de la vida te distraes, pero al final vuelves a hacer lo posible por estar concentrado. Eso es como la atención. Y la devoción son necesarias para que la oración sea verdaderamente oración. Después sigue la meditación, que es ya un acto del intelecto y de la voluntad, y requiere 3 elementos, que son consideración, pensar en un tema sobrenatural y reflexionar sobre ese tema, la aplicación de ese tema a tu propia vida, y la resolución, que son formas prácticas para aplicar esta verdad a tu propia vida. Si quieres conocer a profundidad en qué consiste la meditación católica, te dejo un video al respecto aquí arriba y en la descripción del video. Después sigue la oración afectiva,
que es cuando la voluntad ya supera al intelecto. El alma recibe ciertos consuelos con respecto a esa verdad y eso lleva a hacer actos de amor hacia el Señor. Ya no se trata únicamente de algo que se hace, digamos, por rutina o por disciplina o lo que sea, sino que ya son actos de amor. Yo hago esto porque amo a Dios y quiero hacer esto y quiero hacer oración y quiero hacer actos por amor a Él. Después está la oración de simplicidad, que es ya centrarse en el Señor. Si la anterior era como tenemos primero intelecto y voluntad, luego la voluntad, aquí ya es únicamente centrarse en Dios, sin usar ni el intelecto, ni la imaginación, ni la emoción. Tan solo poder mirarlo, contemplarlo y ya. Eso está difícil de lograr, no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero es como un estado ya de oración y de contemplación como muy peculiar, muy particular, incluso de cierta forma difícil de describir. Yo creo que es más fácil experimentarlo que tratar de describirlo, al menos en mi opinión. Después está el recogimiento infuso, que son experiencias que Dios infunde en el alma y no se pueden lograr por propio esfuerzo. No requieren de un esfuerzo activo, sino pasivo. Es decir, son cosas que tú no trabajas para lograr este recogimiento infuso, sino que es como un regalo por parte de Dios. Te da como cierto consuelo, cierta tranquilidad que tú necesitabas, o cierta respuesta a un problema que tú tienes, cosas así por el estilo, y suelen ser de un conocimiento indescriptible. Suelen ser experiencias que son difíciles de describir, pero que tú sabes que es Dios el que estaba ahí. Y para experimentar de este recogimiento se requiere estar en estado de gracia. Y esto del recogimiento infuso, cabe mencionar que esto nos puede pasar a cualquiera, pues, o sea, cualquier católico está llamado a tener como este tipo de experiencias, pues, y no son algo que uno busca, sino algo que Dios te concede. Después está la oración de quietud, que es el deleite espiritual al contemplar a Dios. Tiene también un énfasis en la voluntad que se manifiesta al final en amor por las cosas divinas y puede experimentarse mientras el intelecto está ocupado en otra cosa. Por ejemplo, mientras vas caminando, mientras estás haciendo trabajo manual o cualquier otra cosa, mientras tu intelecto está distraído en algo, puedes estar a su vez haciendo oración de quietud. Es como cierto deleite, cierta paz al contemplar a Dios, sea lo que sea que estás haciendo. Después está la unión simple, que es cuando ya toda tu alma está unida a Dios, totalmente a Dios. Dios ocupa totalmente tu intelecto y tu voluntad. Todo lo que piensas y todo lo que deseas está alineado con Dios, excepto los sentidos externos. Lo que sigue es la unión extática, que es cuando todos los sentidos, tanto internos como externos, son absorbidos por Dios y el cuerpo ya no responde a estímulos. Por ejemplo, este señor que está volando. Y la unión transformativa, que es el nivel más alto de oración, que es ya la unión total con Dios. La persona se vuelve más divina que humana. Es lo que en el lexicasmo se llama teosis, tal cual. O sea, son términos muy semejantes para describir lo mismo. Ya el grado más alto que se puede alcanzar de unión con Dios en esta vida. Ahora, al momento de estar aplicando estos grados y estos niveles de oración hay que tener en cuenta las siguientes advertencias que hace Santa Teresa, que son la gula espiritual. Bueno, también San Juan de la Cruz habla con respecto a esto. La gula espiritual, que es el apego desordenado a los consuelos, que los ve como fines y no como medios. Por ejemplo, yo busco mucho hacer mucha oración, tener muchos sacramentales, muchas estampitas, muchos rosarios, no sé, me vuelvo loco comprando así cada cosa espiritual que me encuentro, cuando realmente esos son medios. O sea, los empiezo a ver como fines. Mi finalidad es acumular ese tipo de cosas y buscar la oración porque se ve bonito y porque se siente bonito, cuando en realidad el fin es Dios y esos son solamente medios. Y no siempre te va a pedir Dios que lo alcances por los mismos medios. Sí,
o porque encuentres nuevas formas de hacer oración o cosas así. A veces te va a pedir una cosa, a veces te va a pedir otra. Así que ese apego desordenado a todo esto, pues puede ser un impedimento para la misma oración. Luego está la pereza espiritual, que es que uno ya no se esfuerza por alcanzar la perfección, sino que se queda donde está. Te quedas en un estado inicial de modo de oración sin querer buscar más. Que está como ahí esa cuestión, pues, de que siempre tenemos que buscar ir más allá, no hacer nada más lo mínimo o quedarnos hasta el lugar al que hemos llegado. Después está el orgullo espiritual, que es precisamente como buscamos ir más allá y alcanzar una mayor perfección, no debemos llegar al punto de menospreciar a los demás. También hay que tener cuidado con eso, hay que ser humildes y reconocer que no todos estamos en el mismo momento de nuestra vida y de nuestro camino espiritual. Y que uno esté más avanzado que el otro no quiere decir que sea mejor que el otro, sino que hay que dejarnos guiar por Dios y cada quien a su ritmo, cada quien a su paso, pero sin dejar de avanzar. Esa es la idea. Y eso lo llama Santa Teresa la noche oscura de los sentidos. Después está la noche oscura del alma, que son las distracciones involuntarias, que sucede cuando nuestro intelecto y nuestra voluntad no pueden mantenerse en concentración. Hay que luchar lo mayor posible por superar estas distracciones. Después está el embotamiento, que es la pérdida de sensibilidad hacia las cosas espirituales. Como que ya te acostumbraste mucho a la meditación, a la oración, etcétera, que ya no sientes nada. Llega el punto en el que es normal que te empiecen a aburrir ese tipo de cosas, que ya no sientas el mismo fervor que antes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Perseverar, no abandonar. Porque tarde o temprano esos momentos de sequedad espiritual van a pasar. Y la única forma de superarlos es seguir, perseverar con la oración, aunque no tengas ganas de hacerlo. Y por último es el exceso de celo y la falta de caridad, que es tratar de forzar las cosas en lugar de confiar en Dios. En lugar de confiar en que Él te va a ir llevando a lo que sigue, pues que te va a ir formando, que te va a ir dando lo que necesitas como para alcanzar el siguiente nivel, por así decirlo. Confiar en Él y no intentar forzar las cosas, no decir de que "Ay, yo ya me siento capaz de hacer esto", porque no. O con los demás. No querer adelantarlos demasiado en una vida de oración así súper rigurosa, sino confiar en que Dios los va a ir llevando a cada quien por su propio camino. Eso es el exceso de celo y la falta de caridad. Estos son, a grandes rasgos, los niveles de oración. No son como tal tipos de oración, sino niveles. Y tampoco hay que pensar en ellos como que uno está necesariamente por encima del otro y que ya avanzaste de uno al que sigue, sino que vas como adentrándote en cada uno de estos tipos, de estos niveles de oración más bien, pero a la vez vas recurriendo de los demás. Se van complementando entre sí. Si no es como que ya pase de un nivel a otro, sino que se van como acumulando, por así decirlo, y en distintos momentos de la vida vas requiriendo de uno o de otro. Tampoco son como necesariamente habilidades, sino gracias que Dios te da. Espero que te sea de utilidad. Si te interesa saber más sobre este tema, házmelo saber y nos vemos en el próximo video.